Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para retomar este ciclo de conferencias destinadas a desarrollar un perfil atractivo para conseguir trabajo. La dinámica va a ser la misma que manejamos en la mañana. Vemos la presentación de los ponentes y respondemos las preguntas al final de la presentación que ustedes pueden ingresar en el chat de Zoom. En estos momentos tendremos la conferencia dirigida por Rebeca Paladines. Rebeca es psicóloga organizacional con una maestría en dirección de talento humano. Es una profesional con una trayectoria de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos y actualmente es consultora senior de talento humano en TAC Ecuador. El tema que nos va a presentar el día de hoy es entrevista laboral de alto impacto. Los dejo con Rebeca, el espacio es todo tuyo, bienvenida, así que comencemos. Muchas gracias, Marilena. Bueno, voy a compartir ahora mi presentación. Bienvenidos a todos los asistentes a este webinar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es entrevista laboral de alto impacto. En primer lugar, pues les quiero hablar, para iniciar, que dentro de la entrevista yo la he clasificado en tres momentos importantes. El momento inicial, que es el momento de la preparación, cómo nos vamos a preparar, qué debemos tener a la mano antes de asistir a la entrevista. Segundo es el momento de desarrollo, ya durante la entrevista, cuáles son esos tipos de entrevistas que existen, qué son las entrevistas por competencias. Creo que todos tenemos de manera general una idea, los asistentes del día de hoy, de lo que puede ser una entrevista por competencias, y vamos a manejar o a explicar el día de hoy cómo manejar una entrevista por competencias bajo la metodología STAR. Y finalmente, pues el cierre de una entrevista, qué cosas debemos tener en cuenta al momento del cierre, qué preguntas son importantes, con qué nos tenemos que ir al momento de terminar la entrevista. Con eso, pues bueno, vamos a arrancar. En la preparación es importante, primero, bueno, que sepamos que en el momento en que tenemos una entrevista de trabajo, que nos llaman a decirnos que después de haber enviado este currículum, después de haber aplicado a esa posición que creemos que es realmente interesante, vemos la publicación, aplicamos, ya ustedes han recibido en otras charlas, en otros webinars, cómo realizar una hoja de vida, y la finalidad de una hoja de vida pues es conseguir una entrevista de trabajo. Cuando nos llaman y nos dicen que vamos a asistir a esa entrevista de trabajo, muchas veces esa emoción que podemos sentir al inicio nos hace olvidar. Nosotros confirmamos la entrevista, la hora, decimos, claro, no hay ningún problema, pero siempre hay que tener en cuenta que debemos prepararnos para ir a esa entrevista, no solamente en lo que voy a decir, sino también la información importante de la empresa. Entonces, una de las primeras cosas de una preparación para una entrevista es realmente que sepamos a qué tipo de compañía vamos a ir. Si nos llaman de una compañía que no la hemos escuchado antes, es importante tener una información general. Cuando hablo de información general, es que podamos saber cuál es, de dónde viene esta compañía, cuál es su origen, es una compañía nacional, si es nacional es una compañía familiar, o es una compañía multinacional, o es una compañía multilatina, cuál es el origen, qué tipo de productos hace. Actualmente, pues el Internet nos da mucha información que la tenemos a la mano, en la cual podemos saber esta compañía hasta cuál fue su venta anual en el año anterior. Entonces podemos decir, ok, en el 2020 esta compañía, ¿en qué lugar se ubicó de acuerdo a la revista Vistazo de las 300 empresas? ¿Está dentro de estas empresas? ¿No? ¿En qué sector? ¿Es un sector industrial? ¿Es un sector alimenticio? ¿Es un sector de consumo masivo, de retail? Y tener de manera general esta información va a hacer que realmente podamos estar preparados al momento quizás de una pregunta que nos puedan hacer acerca del sector. ¿Por qué también es importante? Porque nos va a dar también luces a nosotros si estamos o no preparados para este tipo de sector. Si yo vengo, por ejemplo, del sector de consumo masivo y realmente me está llamando una farmacéutica, ok, no tengo experiencia en ese sector, ¿cuáles pueden ser las habilidades o competencias que me pueden ayudar en esa entrevista a demostrar que soy competente? Aparte de la información, es importante también cuando me llamen saber cuál es el cargo al que estoy aplicando. Muchas veces hay cargos que se publican que pueden ser coordinador financiero, por ejemplo. Pero para esta empresa, ¿qué es un coordinador financiero? ¿Cuáles son las responsabilidades que va a tener el coordinador financiero?
que de repente para mí leyéndolas puede ser no de una coordinación, sino de una asistencia, un analista. Tener esta información a la mano al momento de aplicar también es importante para saber hacia dónde estoy yendo en la entrevista. ¿Qué más dentro de la información? Bueno, todo lo que podamos tener en términos de números, de indicadores. También es importante, antes de ir a la entrevista, que nosotros podamos hacer una revisión de nuestro CV. Ya pues han tenido otra capacitación en donde han podido ver cómo se construye un currículum, y definitivamente en un currículum que ustedes tienen, una vez que ya lo elaboran, tienen que poder revisarlo antes de ir a la entrevista, hacer un repaso de lo que puse en mi currículum, los años en los que trabajé en cada una de las compañías, cuáles fueron los motivos de cambio que tuve entre una compañía y otra, y sobre todo cuáles fueron las principales situaciones de éxito. Y eso deben tenerlo en cuenta porque va a ser lo primordial a la hora de la entrevista. Tener mucha claridad de cuáles fueron mis situaciones de éxito, mis retos importantes, repasarlos antes de la entrevista y prepararme para ella. Repasar el CV te va a ayudar a tener presente las situaciones difíciles que tuviste en este trabajo, y también pues poder narrarlas con una fluidez que se vea realmente natural, que realmente tengas confianza en lo que vas a comentar. Para las personas, si en el foro tenemos estudiantes que todavía no han tenido una experiencia laboral, es importante que cuando hablamos de situaciones de éxito, para que ustedes tengan una idea, yo al año contrato alrededor de 120 pasantes, y siempre les digo en las entrevistas que aunque ellos no hayan tenido una experiencia, cualquier situación de éxito que hayan tenido en sus años de estudiantiles, si están, por ejemplo, en un segundo año, en un tercer año y han tenido proyectos universitarios, aunque sean de una clase, que estos proyectos hayan tenido siempre, todo proyecto se caracteriza por tener un líder, por tener una organización, por tener un objetivo y por tener resultados. Eso ustedes deben colocarlo como esta situación de éxito que pueden comentar en una entrevista. También, bueno, al final, pues, también dentro de la preparación, es importante que se debe considerar cómo me voy a preparar en la presentación, es decir, cómo va a estar mi vestimenta, cómo está mi presentación. Debo tener en cuenta información acerca de la empresa, de los tipos de vestimenta que manejan. Cuando me llamen, debo consultar. En la entrevista debo ir formal, debo ir semiformal o debo ir informal. ¿Por qué? Porque hay compañías que son muy formales, sobre todo las que tienen mucha trayectoria, son a veces empresas familiares en cuyos lugares de liderazgo, en cargos de liderazgo, están personas de muchos años. Hablando un poco de generaciones, por ejemplo, los baby boomers. Si me voy a entrevistar con una persona que tiene este cargo jerárquico, que de repente puede tener un estilo un poco más formal, pues bueno, preguntar si voy a ir formal con una chaqueta o algo para la entrevista. Si realmente la empresa es más de un estilo semiformal, como pueden ser algunas multilatinas o multinacionales, o de hecho empresas locales, pero con liderazgos un poco más jóvenes de generaciones X o Y, puedo ir semiformal. Y hay empresas que, por ejemplo, son muy informales, son a veces empresas tecnológicas que son pues lideradas por otro tipo de líderes, en la que la vestimenta formal no es necesaria. Tener esta información a la mano nos va a ayudar para no discrepar, ¿no? Yo he tenido entrevistas con clientes que son muy informales y nos llegan chicos pues con terno y corbata, aun cuando nosotros hemos dicho pues en la entrevista que la vestimenta puede ser informal. Es importante también tener en cuenta cuando son empresas industriales, aunque el cargo sea a un cargo administrativo, por ejemplo, un analista financiero, un coordinador de recursos humanos o de cualquier otro departamento que no necesariamente tiene que ver con la parte industrial, muchas veces el ingreso a la compañía es por el área de planta, o las oficinas quedan dentro de una planta. Es importante tener información de la vestimenta. Hay muchos códigos por seguridad industrial, como el uso de tacos o el uso de algún color de vestimenta específico para el área de seguridad, que es importante que realmente puedan tenerlo en cuenta y estar preparados al momento de la entrevista. Esto es en la etapa de preparación. Ahora, pues bueno, voy a pasar a la etapa ya del desarrollo, que es la etapa como, más importante de lo que hemos traído el día de hoy. En la parte del desarrollo, vamos a hablar del tipo de entrevistas con el que ustedes se pueden encontrar al momento de asistir a una entrevista de trabajo.
Existen las entrevistas individuales, que es el tipo de entrevista más habitual, que lo realizamos pues entre el reclutador o la persona jefe directa de la posición y el candidato. Ese tipo de entrevistas es una entrevista entre dos personas, a veces pueden ser de hecho dos líderes de la organización con el candidato y se va a dar en esta dirección. La entrevista va a ser pues bajo una estructura de una introducción, se va a preguntar acerca de los cargos que ha tenido la persona, cuáles han sido estas situaciones de éxito y va a haber un cierre. También existe la entrevista grupal, que en algunas empresas es llamada Assessment Center, entrevista grupal o algunos tipos de nombres que se les puede dar. Las razones por las que un proceso de selección elige hacer una entrevista grupal es una vez que ya ha tenido una entrevista individual con los candidatos y tiene más de uno o dos candidatos que se acercan al perfil y necesitan despejar algunas dudas en términos de competencias, es decir, cómo puede actuar esta persona en este tipo de situaciones. Entonces lo que hacen es reunir a varios candidatos que cumplen con el perfil, darles un caso, esto va a depender mucho de la compañía, hay empresas que dan el caso previamente para que el candidato se prepare, o hay empresas que el día del proceso grupal les dan el caso a todos los candidatos, que pueden ser pues a partir de 3 o 4 candidatos, a veces hay paneles de entrevistas grupales de hasta 10 personas. Entonces se les da el caso ese día, es un caso práctico, y les dan un tiempo para hacerlo individual y de manera grupal. En la interacción grupal van a evaluar, dependiendo de las competencias que estén buscando para el cargo específico, por ejemplo, si vamos a evaluar a un jefe de producción, vamos a darles un caso que tiene que ver con producción, y dentro del caso de producción pues solemos poner situaciones como hay una parada de planta, debemos cumplir en un tiempo establecido, no tenemos en este momento los recursos necesarios, tenemos una reunión en 30 minutos y debemos dar un plan de producción que realmente nos permita cumplir con nuestros clientes, etc. Todas esas situaciones las ponemos en un roleplay para que los candidatos puedan hacerlo en ese momento. Esa es más o menos la metodología de una entrevista grupal, y es importante que ustedes sepan que en algún momento podrían encontrarse en esta situación. Y la entrevista virtual, pues bueno, que ya existía hace algunos años, pero que el 2020 lo puso de moda, y es esta entrevista de manera, utilizando las plataformas. Y aquí es muy importante, y yo resalto mucho en los candidatos cuando después de haber tenido una entrevista conmigo pasan a nuestro cliente, siempre les doy algunos tips importantes a tener en cuenta al momento de una entrevista virtual. Al igual que una entrevista presencial, es muy importante la presentación, es muy importante también la puntualidad. A veces la tecnología, las conexiones nos juegan algunas jugadas y no podemos tener, justo nos conectamos 5 minutos antes y nos damos cuenta de que no tenemos una conexión adecuada, de que se nos fue el internet, de que la clave, etcétera, o también de que puede haber algún ruido alrededor de nosotros y que puede esto perjudicar la entrevista. Es importante que la vestimenta, aunque la entrevista sea virtual, sea adecuada, dependiendo de lo que nos hayan informado vía telefónica, y también que la iluminación o el lugar en el que estemos realmente puede dejar ver eh, toda nuestra cara de un ángulo de mitad hacia arriba para que realmente nos puedan ver. Si me ha pasado con algunos candidatos que la luz les impide verlos de manera correcta. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos 3 tipos de entrevistas y podernos preparar para cada uno de ellos de igual manera, con formalidad y puntualidad. Vamos a ir a la siguiente. Ok. Otros también hay que tener en cuenta, y es importante en el desarrollo de una entrevista, primero que cuando nos preparemos, sepamos, cuando yo les decía, deben revisar su currículum para saber sobre qué vamos a hablar en la entrevista, qué cosas pueden surgir. Si todo lo que yo voy a decir es algo real, yo he repasado mis situaciones de éxito, realmente tengo que saber qué es real lo que voy a decir. Entonces, tenemos que responder las preguntas con total honestidad y naturalidad. Hablar siempre en primera persona, y esto no se ve mal. Realmente cuando nosotros decimos, sí, yo realicé este proyecto, yo hice esto de acá, no debemos sentirnos mal, porque realmente lo que está buscando el entrevistador, el reclutador, es
extraer de esta persona que está entrevistando realmente cuáles fueron las situaciones de éxito y en una situación de éxito cuál fue el rol importante de esta persona, el rol central. Ya cuando veamos más adelante la metodología STAR, vamos a entender un poco de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, es importante que cuando en la entrevista hablemos acerca de las situaciones que hemos tenido en cada uno de los roles en los que hemos participado, podamos decir, yo hice en este proyecto, participé de esta manera, tomé esta decisión, decidí y así. Que los argumentos sean sólidos y eviten dar respuestas como sí o no. Si me hacen alguna pregunta acerca de cuál fue mi rol en un objetivo específico o en un proyecto específico, decir, sí, yo fui responsable de este proyecto, dado que en este proyecto se realizaron algunos de los retos importantes, ¿no? Relatar los eventos reales con fidelidad, no hipotéticamente, ¿no? No hablar, bueno, en caso, si me hubiese tocado, no. En tal situación yo tuve que manejar esta decisión, tuve que manejar este análisis y fue así como lo hice. Para prepararte previamente, relata varias situaciones profesionales del pasado. Repasemos cuando revisemos el currículum, es más, si tenemos una persona que nos pueda ayudar a la que le podamos contar y decir, bueno, voy a contarte esta situación y dime si realmente lo logras entender, si me estoy explicando de una manera eh, fluida y si se entiende un poco los logros que pude tener y los indicadores que pude tener. Y hablando, bueno, ahora que hablo de indicadores, es muy importante que tengamos datos. Mientras más datos tengamos, a pesar de que a veces tenemos varios años de experiencia y los datos no los tenemos muy a la mano, sí hablar de, por ejemplo, si yo soy del área comercial, cuando tuve el reto en este cargo, mi crecimiento en ventas se dio en esta zona específica aproximadamente en un 10-15% en el primer año, o en los 4 años que tuve, realmente el crecimiento de la zona fue de un 10%, 12%. Es importante que podamos tener datos en la medida de lo posible. Si soy del área de recursos humanos, pude reducir en términos de desarrollo la brecha que teníamos en las escalas salariales, de tal porcentaje a tal porcentaje, pude manejar un tema de equidad, pude hacer esto. Entonces es importante que podamos tener datos certeros que podamos comentar al momento de la entrevista. Recuerda que las grandes compañías buscan personas capaces de resolver todo tipo de situaciones que se presenten en el trabajo. Realmente lo que buscan las compañías es que la persona que estamos entrevistando se adecue al cargo que estamos buscando, de acuerdo pues a las competencias que cada compañía establezca. Y ahora pues bueno, les voy a hablar de la metodología STAR. Existen varias metodologías a la hora de entrevistar. Esta es una de las metodologías que más utilizamos algunos reclutadores porque es una metodología que nos permite extraer, independiente de las competencias que cada compañía tenga, nos permite extraer aquellas situaciones y situar al candidato que estamos entrevistando en esa situación, bajo esa situación de logro, cuáles han sido las tareas importantes. Entonces, ¿qué significa? Bueno, el modelo STAR viene de las palabras situación, tarea, acción y resultado. ¿Qué buscamos a la hora de una entrevista? Buscamos que el candidato nos pueda hablar de esta competencia que nosotros queremos extraer, por ejemplo, de trabajo en equipo. Quiero extraer una situación en la que el candidato me hable de una situación en la que estuvo trabajando en equipo y si lo hizo de una manera adecuada. Entonces, cuando le voy a preguntar de las situaciones, voy a utilizar preguntas como, bueno, cuénteme qué pasó o reláteme una situación en la cual usted tuvo un proyecto y tuvo que manejar ese proyecto o los resultados con un equipo de trabajo, ¿no? Entonces voy a preguntar dónde fue, cómo fue, cuándo, con quién, qué personas adicional a usted o qué departamentos en este proyecto trabajaron en conjunto con su departamento. Necesito extraer la situación, necesito preguntarle, al candidato cuál fue esa situación. Entonces ustedes, si realmente se encuentran con una persona que maneja una metodología STAR de competencias, pues la persona siempre le va a preguntar al reclutador o el jefe directo de la posición, les va a preguntar, bueno, cuéntame una situación en la cual tú lograste, si va a evaluar, por ejemplo, iniciativa, en la cual tuviste una iniciativa, en la cual planteaste algo diferente. Cuando hablamos de la tarea, lo que vamos a hacer es situar al candidato en la tarea, ¿no? Si nos habla de la situación, decir, ok, nos habló de esta situación de éxito en la que logró tener un excelente resultado en ventas o en la reducción de pérdidas en una planta.
Ok, ¿cuál fue tu papel específico? Cuando tú me hablas de que lograste hacer eso, cuéntame específicamente cuál fue tu rol en esa situación. ¿Qué debías hacer? ¿Para qué? ¿Qué se esperaba de ti en ese proyecto? Luego de que nos diga, bueno, yo era responsable de manejar los indicadores o yo era responsable de que en un año la planta pasara de niveles de pérdidas de un porcentaje X a un porcentaje X. Perfecto. ¿Y cómo lo hiciste? Ya hablando de la acción. Cuando hablamos de acción, vamos a tratar de situar a este candidato a qué fue lo que hizo. Y realmente en esa situación que te encontraste, la tarea que tuviste, cómo hiciste para alcanzar el objetivo. ¿Qué pasos seguiste? ¿Estableciste una estrategia? ¿Estableciste un esquema? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos un poco de cuáles fueron los pasos que estableciste, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, bueno, en la actualidad contrato por un cliente que tenemos acá en la consultora, contratamos muchos visitadores médicos hablando pues de empresas también de consumo masivo, estamos hablando de que los visitadores médicos en la industria farmacéutica son parecidos a los representantes de ventas en el consumo masivo. Entonces es importante cuando un representante de ventas, o en este caso un visitador médico, te dice, bueno, mi zona era el norte de Guayaquil, yo tenía que visitar tales clínicas, o en el caso de consumo masivo, mi zona era este, y yo tenía que visitar X cantidad de tiendas diarias. ¿Y cuál era la meta? La meta era visitar, por ejemplo, tantas tiendas y cuál era tu ticket de venta diario, mensual, cuál es el porcentaje de crecimiento que tú tenías mensualmente. Entonces es importante llevarlos a la acción. ¿Qué hiciste para hacer eso? Yo, por ejemplo, a los visitadores médicos siempre les digo, para poder situarlos, yo siempre les digo, bueno, cuando tú recibiste la zona, cuando entraste a este cargo, cuando te dieron, por ejemplo, la clínica Kennedy, cuéntame un poco cuál fue el diagnóstico que hiciste de tu zona, cómo la encontraste. Entonces me contestan, por ejemplo, bueno, había algunos médicos, hablando un poco ya de la acción, ¿no? Bueno, habían algunos médicos que no habían sido visitados porque el cargo estaba desocupado hace 3 meses. Bueno, ¿qué hiciste? Cuéntame cuál fue la estrategia. Entonces ellos empiezan a contarme y decirme, bueno, lo primero que hice fue establecer mis médicos Pareto. De todos los médicos que tenía en mi panel, empecé a ver cuáles eran aquellos que realmente me daban el número de prescripciones que yo necesitaba. Y en esos médicos me enfoqué. Me enfoqué en aumentar la frecuencia de visita, me enfoqué en mejorar el tema de los indicadores, me enfoqué en una técnica de visita un poco más adecuada. Ok, conversemos un poco acerca de esa técnica de visita, cómo era, cuál es la diferenciación. Y finalmente hablemos de la R, que significa resultados. En resultados, cuando nos hable el candidato acerca de todas estas acciones, de este maravilloso plan que pudo establecer, de esa estrategia para bajar las pérdidas, de esa estrategia para aumentar las ventas en una zona. Ok, luego de que tú hiciste todo eso, que el plan realmente suena maravilloso, cuéntame cuáles fueron los resultados. Si tu situación inicial era que tus ventas, por ejemplo, estaban alrededor de $50,000 en la semana y tu meta era aumentar un 10%, ¿lo lograste? Cuéntame cuáles fueron los resultados. Estas prescripciones de médicos, este plan de poder hacer un pareto de médicos, enfocarte en este 20%, ¿después de qué tiempo te dio resultados? Y si los resultados se dieron, cuéntame un poco en qué mejoró tus marcas de medicinas, qué market share tenían al inicio y cómo terminaron al final del primer año de tu gestión. Es muy importante para nosotros los reclutadores poder sacar esto de los candidatos. Y para ustedes que van a asistir a una entrevista, es importante que esta metodología les sirva también para cuando ustedes vayan a contar las situaciones de éxito que han tenido, que puedan decir, bueno, yo en tal compañía ocupaba este cargo y tuve una situación de manejar el proyecto X que tenía como finalidad hacer esto. Mi responsabilidad era poder lograr en 6 meses esto. Mis acciones o la estrategia que utilicé fue establecer estas prioridades, estas acciones claves y obtuve estos resultados. Esa es la manera adecuada en la que podemos contar las situaciones de éxito que hemos tenido para que el que nos esté entrevistando pueda tener claridad de si nosotros estamos o no desarrollados en esas competencias. Acá, bueno, pues hablando un poco a detalle, nuevamente de la metodología, recuerden que el entrevistador les va a decir en la parte de situación más o menos las frases que puede utilizar un entrevistador es, bueno, por favor descríbanme una situación en la que, si vamos a evaluar el trabajo en equipos, si vamos a trabajar iniciativa, va a ir un poco encaminada hacia allá la pregunta. Entonces, descríbanme una situación en la que tuvo la oportunidad de manejar un equipo de trabajo o pudo tener la oportunidad de desarrollar un proyecto con otras personas. Si voy a evaluar trabajo en equipo, si voy a evaluar, por ejemplo, iniciativa, por favor descríbame una situación en la que usted pudo
cambiar algo que estaba, o pudo proponer hacer un cambio, ¿no? Entonces, por ahí va a empezar la pregunta, dígame, coménteme, y el entrevistado pues va a tener que explicar las situaciones y es importante el contexto. Era el año tal, la compañía se encontraba en esto, esta era como la visión que tenía la empresa y esta fue la situación que se presentó. En las tareas, pues vamos a buscar siempre cuál fue el rol específico, porque muchos candidatos nos pasa, como les decía anteriormente, que nos hablan de manera general, ¿no? En un departamento sabemos que hay diferentes personas, entonces, bueno, ese año teníamos la meta, por ejemplo, en finanzas, de bajar los costos. En el área de costos tenía, pero bueno, en el área de costos hay un gerente, hay un jefe, hay 2 analistas, hay un coordinador. Tú específicamente, ¿qué rol tenías? ¿Cuál era la tarea específica? ¿Cuál era tu responsabilidad dentro de este proyecto? Entonces el candidato pues va a tener que explicar desde qué lugar está involucrado en la situación. Si bien fue algo que se logró a nivel de departamento, mi rol específico fue, yo tenía que hacer el análisis financiero de cada uno de los proyectos de planta para realmente asegurarme de que todo lo que, las decisiones que se tomaran pues basados en datos certeros. Y yo, los datos que hacía, pues los revisaba día y noche y la información que yo le daba a mi jefe era la correcta. Me esforzaba mucho porque la información sea la adecuada. Entonces, especificar cuál era el rol para que el entrevistador tenga claro, pues, qué hizo en sí la persona, ¿no? ¿Cuál fue el rol? En las acciones, pues el entrevistador siempre va a buscar qué hizo la persona una vez que ya tenía claro su rol, cuáles fueron las acciones claves, si estableció una estrategia, si fue estructurado a la hora de establecer cuáles eran las principales acciones a realizar. Una vez que identificó el problema en la persona y se situó en la responsabilidad directa, cuáles fueron las acciones que lo llevaron a tener éxito o cuáles fueron las acciones que de repente no tuvieron la respuesta adecuada, pero cómo actuó ante esta situación. Y finalmente en resultados, pues siempre las preguntas del entrevistador van a ir desde el lado de cuáles fueron los logros, qué fue lo que se logró. ¿Realmente se llegó a la meta del 10%, 15%, 20%? Si no se llegó, porque puede pasar también que no se llegue a las metas, ¿por qué no se llegó y cuáles fueron las acciones que también pasaron después de eso, ¿no? También cuáles fueron los resultados es importante, también lo vamos a preguntar. Y bueno, pues el candidato lo que tiene que hacer en ese momento es explicar las consecuencias de las acciones. Yo establecí el plan una vez que identifiqué cuál era la necesidad, la situación, que identifiqué cuál era mi rol, establecí unas acciones y realmente cuáles fueron las consecuencias de tomar esas acciones, sean positivas o negativas. Y siempre pues utilizando términos de medición, que era lo que les explicaba hace un momento. Es muy importante. Muchas veces tengo candidatos que me dicen, la verdad es que no tengo los números a la mano. Y entiendo que la memoria puede ser un poco frágil, pero sí es importante que puedan decir, aproximadamente te puedo decir que el crecimiento fue entre un 5 y 10%. No tengo el dato exacto porque ya pasaron ya más de 5 años, pero te puedo decir que el crecimiento que tuvimos fue sostenido, que fue de doble dígito, que fue de un dígito, que logramos la meta. Es muy importante que podamos hablar en esos términos para que al reclutador le quede claro. Vamos a hacer pues ahora un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a asistir a una entrevista y el entrevistador, que puede ser pues tanto un reclutador, puede ser una persona de recursos humanos o puede ser el jefe directo de la posición, nos va a hacer una entrevista donde es muy importante para ellos que la persona tenga la competencia de orientación a resultados. Entonces nos dicen, bueno, realmente lo que queremos de esta posición es que la persona sea orientada a resultados, que realmente nos pueda ayudar a identificar esa competencia. Entonces, ¿cómo puede ser una entrevista cuando queremos buscar una persona que tenga desarrollada esta competencia de orientación a resultados? Vamos a hacer una pregunta, como por ejemplo, en su último trabajo, ¿tenía usted asignado objetivos? ¿Cuál fue el más importante? ¿Puede relatarme cómo planificó usted alcanzar este objetivo? Entonces, bueno, el entrevistado va a buscar dentro de las situaciones que tuvo en alguna compañía y decir, bueno, sí, realmente en el último trabajo nosotros tuvimos esta situación en la cual pues los objetivos eran llegar, pues cerrar el año 2020 vamos a estar a pensar en una posición de planta, a reducir el tiempo de pérdida de tales máquinas que teníamos en el área de producción. Ok,
Ese es el contexto. Te voy a explicar, bueno, era el año tal, teníamos una máquina que producía cuadernos tamaño A3. Entonces esos cuadernos o esas carpetas tamaños A3, esa máquina en específico, en los últimos años había tenido X cantidad de pérdida. Y el objetivo era poder hacer una reducción del 10%. Esa es la situación. Ok, en esa situación que se presentó y en esos objetivos, ¿podrías darme detalles de tu rol? ¿Qué aspectos consideraste importantes en el levantamiento de la información? Ok, bueno, mi rol, yo era en ese momento el coordinador de producción y lo que establecimos pues es que dentro de mí tenía pues 2 personas a cargo y establecimos que pues la responsabilidad que iba a tener era poder liderar un proyecto para poder reducir las pérdidas que teníamos en esa planta. Perfecto. Una vez que ya tenías súper claro cuál era la tarea, cuénteme un poco, relátame algún evento no tan exitoso o a lo largo de este proyecto, qué pasó, por qué no fue exitoso y qué hiciste frente a esta situación. Bueno, ahí nos puede contar el candidato que dentro de la aplicación tenían que hacerlo en 6 meses, pero por algunos temas de importación de repuestos no se pudieron hacer, y que la acción que tomó fue conseguir un proveedor local que pudiera nacionalizar algunos de los repuestos que ellos necesitaban para que, si bien en esta ocasión tenían ese problema, más adelante no se volviera a repetir. Y finalmente, bueno, en los resultados vamos a preguntar, bueno, ¿cuáles fueron los resultados alcanzados? ¿Cumpliste la meta establecida? ¿En qué porcentaje? ¿Qué consideras que pudiste haber hecho mejor? Entonces vamos a ver si esta persona que está buscando que sea orientada a resultados, primero nos hable siempre de metas, que tenga súper claro en esta situación que nos está contando cuál era la meta. La meta era reducir. Y si yo quiero reducir, yo debo establecer un plan que vaya hacia esa meta. Y si en el camino encuentro una situación no tan exitosa, entonces, ¿qué acciones yo tomo para que en esa situación no me vuelva a pasar? Aunque en este momento no fue exitosa para mí, sí preveo lo que pueda pasar más adelante y lo mido. Lo mido de tal manera que pueda establecer cuáles son los resultados positivos o negativos. Entonces, para que puedan ver un ejemplo de lo que puede ser una entrevista que esté orientada a buscar situaciones que nos hablen de orientación a resultados. Y acá les tengo otro ejemplo, por ejemplo, de iniciativa, ¿no? Si lo que quieren buscar es evaluar la iniciativa en un candidato, podríamos hacer preguntas como, dame un ejemplo de cómo has logrado mejorar una situación inicial. Te encontraste con una situación, un poco como el ejemplo que les comentaba de los visitadores médicos, que siempre les pregunto, ¿cuál fue la situación inicial cuando tomaste tu zona? Cuando tomaste tu clínica, cuando empezaste a hacer las primeras visitas, ¿de qué te diste cuenta? ¿Cómo encontraste esta situación? ¿Y qué hiciste para mejorar? ¿Creaste alguna herramienta o procedimiento nuevo a raíz de esta situación que lograste identificar? El entrevistado pues obviamente va a explicar las circunstancias y el contexto. En tareas vamos a consultar, bueno, ¿cuál fue el plan? ¿Y cuál fue tu rol dentro de ese plan? En acciones, ¿podrías relatarme algún evento no tan exitoso a lo largo de este proceso, igual que en el anterior? Vamos a preguntarle, pues, en esta iniciativa que tuvo, relátame algún evento no tan exitoso y qué acciones tomaste a raíz de eso. Y en resultados, ¿consideras que la meta fue alcanzada una vez que tuviste esta iniciativa, que presentaste ese plan, pudiste pelear por él? ¿Realmente lograste disminuir, si en el caso de que querías disminuir algún reclamo y tuviste la iniciativa de un nuevo procedimiento, finalmente después de luchar por esa iniciativa que se pusiera en práctica, lograste el resultado que querías, sí o no? Y bueno, antes de ir a esta parte del cierre, quería también comentarles algo que siempre les digo también a muchos de los chicos cuando doy estos webinars, es, te puedes encontrar en 2 situaciones cuando vayas a una entrevista. Te puedes encontrar, me puedes decir, Rebeca, esto es para una entrevista por competencia, alguien que te vista bajo esta metodología. Pero si yo voy a una entrevista y realmente no me entrevistan por competencias, sino pueden ser este tipo de entrevista o este tipo de líderes que no son a veces de recursos humanos, sino son ya personas directamente jefes de la posición, que de repente no tienen conocimientos de cómo hacer una entrevista efectiva y te hacen este tipo de preguntas de, bueno, háblame de ti y cuáles fueron tus éxitos. La típica pregunta de dime tus fortalezas o dime tus defectos, tus debilidades. Esas entrevistas que escuchábamos antes, que todavía se siguen haciendo. Yo les digo siempre a los candidatos, siempre debes ir preparado para alguien que sabe manejar una estructura de entrevista o para alguien que desconoce una estructura de entrevista. Cuando alguien desconoce una estructura de entrevista, tienes una enorme oportunidad de que te haga una pregunta abierta y que tú vayas preparado y que te pueda decir, cuando esta persona te pregunte,
Bueno, háblame de las cosas positivas que hiciste, qué hiciste, y si hacen una pregunta abierta, tú puedes decir, si vas preparado, vas a decir, mira, en tal cargo yo hice esta situación y lo narres bajo una metodología STAR para que realmente el entrevistador pueda tener claridad de cuáles fueron las situaciones que tuviste, cuál fue tu rol específico, cuál fue tu tarea, cuáles fueron las acciones y los resultados que tuviste. Entonces, respondiendo pues antes de que me consulten, esto es una metodología que les puede servir tanto a personas que los vayan a entrevistar de recursos humanos, que tengan una estructura de entrevista o no. Finalmente, en el cierre hay dos elementos que para mí son claves que puedan tener en cuenta cuando ya se acercan al final de una entrevista, porque al igual como cuando los llaman y te emocionas porque te llaman a una entrevista y olvidas algunos detalles, también en el cierre nos podemos despedir sin llevarnos datos importantes de esa entrevista. Primero, claridad del cargo y del proceso. Es importante que en la medida de lo posible podamos, al finalizar la entrevista, no perdamos la oportunidad de tener claridad del cargo al que estamos aplicando. Realmente la estructura que va a tener ese cargo, cuál es la autonomía que va a tener, los retos actuales, las expectativas que tienen del cargo, para también entender si yo cumplo o no con esas expectativas y ser muy honestos al final de la entrevista y decir, mira, realmente lo que tú me estás diciendo, lo que necesita el cargo, yo de eso, no sé, este programa específico que ustedes me están hablando el día de hoy, yo lo desconozco y no creo pero como me dicen muchos candidatos, puedo aprender, tengo mucha apertura para poder aprender nuevos retos, etcétera. Pero es importante que podamos tener cuáles son los retos, cuál es la estructura. Como les decía al inicio, puede ser que el cargo sea de analista, asistente, coordinador, supervisor. Hay muchas nomenclaturas que pueden sonar de una manera y a la hora de revisar las funciones son algo totalmente diferente. Por otro lado, es importante también aprovechar en ese momento cuáles son las etapas en las que te encuentras y cuáles son las siguientes etapas del proceso. ¿En qué etapa estoy? Esta es una entrevista inicial, luego de esto, ¿cuáles son las siguientes entrevistas? ¿En qué momento van a cerrar ustedes el proceso en este mes? ¿Tienen estimado cerrarlo a futuro? Para que podamos tener claridad y no tener esa ansiedad de, bueno, ¿será que yo continúo o no en el proceso? ¿Será que este proceso ya se cerró y no me avisaron? Hay procesos que a veces logran tomar mucho tiempo porque tienen diferentes etapas. Hay empresas que hacen algunas entrevistas individuales, algunos foros grupales, y una vez que terminan los foros grupales, seguimos teniendo entrevistas individuales, a veces se cambian de jefe y realmente los procesos se dilatan. Entonces es importante que puedan hacer esas preguntas y aprovechar ese momento del cierre. También es importante la expectativa profesional y salarial, ¿no? Que realmente cuando al cierre de la entrevista, por lo general, pues el reclutador o el jefe inmediato de la posición pregunta cuáles son las expectativas salariales. ¿Cuál es mi recomendación para los candidatos? Es importante que expreses tus expectativas profesionales, que puedas decir, bueno, yo lo que busco en el cargo es esto, los objetivos a corto plazo que puedas tener, lo que buscas en esta nueva oportunidad. Y en la parte salarial, yo sugiero que siempre pues hablemos de intervalos razonables, ¿no? Si realmente no quiero cerrarme a una oportunidad laboral, si veo que el ambiente de trabajo es bueno, que realmente los retos que tiene la posición me llaman mucho la atención, no cerrar la puerta y dar intervalos, ¿no? Intervalos, bueno, realmente estoy buscando dentro de mis expectativas salariales algo que esté en este rango, entre esto, y hablar siempre pues en valores que son brutos o netos, ¿no? No se cierren nunca a una negociación, si realmente pues la compañía les interesa y si están abiertos a esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido mi presentación y ahora sí pues abro a preguntas. Una gran intervención, Rebeca. Y ahora vamos directamente con las preguntas porque tenemos varias y muy interesantes en el chat. Primero, Juan Carlos nos pregunta, ¿cómo saber si una empresa es formal o informal para ir a una entrevista? Mira, realmente yo les digo a los chicos, pregunten cuando los llaman. Cuando los llaman, siempre pregunten de qué manera, qué vestimenta debo llevar, formal o informal. Otra manera de saberlo es investigar. Si yo investigo en las redes de la compañía, en la página de la compañía y veo, como les decía, ¿no? Si es una empresa familiar, si veo que el que me va a entrevistar, dependiendo del cargo, investigo que realmente es el dueño de la compañía y tiene varios años, entonces voy a ir un poco más formal. Si es una compañía industrial y las oficinas quedan dentro de una planta, debo saber que hay ciertas normas de seguridad industrial, como no llevar tacos, que es importante conocer. Pero todo eso se puede preguntar al momento de la primera llamada.
Perfecto. Otra pregunta que nos indica Marcelo nos dice si una mala conexión puede bajarme puntos hablando de una entrevista virtual. Mira, te puedo decir que sí, o sea, realmente puedes perder la oportunidad. Me pasa mucho que, por ejemplo, tenía el otro día una entrevista con alguien que estaba aplicando y esa persona estaba en su auto y no pudo detenerse en un lugar donde pudo tener una buena conexión. Entonces se conectó desde su auto, me llamó y me dijo, ¿puedo tener la entrevista en mi auto? Mi cliente me dijo, no hay ningún problema, sabemos que está en ruta, sabemos que está haciendo algunas visitas por su trabajo. Pero lamentablemente durante la entrevista estábamos haciendo un role play, le habíamos enviado un caso previamente y tenía que exponerlo. Entonces obviamente no lo pudo exponer. Eran 8 candidatos los que evaluábamos ese día y realmente pues al final del día ya no conseguía agenda con los gerentes para que puedan volver a conectarse. No se llevaron una mala impresión de ella porque sabían que estaba haciendo una visita dentro de su horario y que obviamente estaba trabajando, pero perdió la oportunidad de poder pertenecer a esta gran empresa. Impresionante, gran anécdota, una situación en la cual podemos estar cualquiera de nosotros en cualquier momento, del momento de presentarnos en una entrevista. Aquí te voy a hacer dos preguntas porque van un poco ligadas al mismo tema. Primero, Francisco nos dice, ¿qué puedo decir si es mi primera entrevista? Que va de la mano un poco de lo que pide de Ana Paula, que es, ¿qué recomendaciones le darías a un recién graduado que no tenga esta experiencia laboral? Bueno, yo lo comenté en algún momento de mi presentación. Yo tengo, de hecho, yo contrato más pasantes que creo que personas fijas, porque yo contrato al año alrededor de 120 pasantes. Y de hecho, lo que siempre les digo es, tengan a la mano esas evidencias de proyectos universitarios. Todos hemos sido estudiantes, hemos pasado, o sea, yo estoy aquí y yo empecé siendo pasante, y creo que es importante que podamos tener en claro esas materias en las que los profesores nos envían a hacer un proyecto X. En cada una de las materias, cuando tenemos un proyecto que vamos a desarrollar, sea con un compañero o sea con más compañeros, tenemos siempre un objetivo del proyecto, tenemos diferentes roles, alguien lidera el grupo, tenemos un tiempo establecido, un objetivo. Esas anécdotas son importantes. Yo entrevisto a muchos chicos universitarios que no tienen experiencia, pero que tienen anécdotas increíbles y también en ese sentido, pues les recomiendo muchísimo, hay universidades que tienen estos proyectos de vinculación con la comunidad. No tienen idea cómo estos proyectos, que si bien no son una pasantía pagada, son experiencias que les dan a ustedes muchas herramientas a la hora de una entrevista y que puedan conversar. Bueno, desarrollamos un proyecto para la comunidad X en la que les dimos capacitación, por ejemplo, de manejo financiero. Parecería algo muy pequeño, pero para eso yo tuve que planificar, tuve que coordinar el temario con mis compañeros, tuve que establecer en qué tiempo lo íbamos a hacer, cuál va a ser la metodología, el material que íbamos a utilizar, en qué tiempo y los resultados. Más o menos como la metodología STAR, pero igual en un proyecto universitario. Es válido, totalmente válido. Ya. Franklin nos pregunta, ¿cuál es el método de evaluación tanto del Departamento de Recursos Humanos y jefes de área cuando entrevistan por individual a cada persona, me imagino? Mira, cada compañía tiene un método de evaluación diferente y siempre es importante tener en cuenta las competencias. Ahí es importante, cuando yo te decía, cuando yo les decía en la preparación, tengamos información de la compañía. Muchas compañías ya tienen en sus páginas cuáles son los valores y las competencias que manejan. Entonces, esa es una información muy importante, porque si yo sé que los 5 principales valores de la compañía son el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, y que dentro de sus competencias, por ejemplo, está la orientación a resultados, entonces yo sé que seguramente en la entrevista me van a hacer muchas preguntas ligadas a eso y que por ahí va a ir mi evaluación. Pero de formatos de evaluación hay un sinnúmero. Cada compañía y cada uno de mis clientes tiene uno totalmente diferente, pero todos están alineados a las competencias que tiene la compañía y a veces pues las evaluaciones van de 1 a 3, de 1 a 5 y depende también del panel que te esté evaluando. Perfecto. Tenemos otra de Aaron que dice, cuando el reclutador en la entrevista me hace la siguiente pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual yo debería elegirte para que trabajes en la empresa? ¿Qué me sugerirías que yo pueda responder? Mira, sí lo preguntan muchos de mis clientes, ¿no? Y ese creo que es una gran oportunidad. Si tú te has preparado, el día de hoy
Les voy a dar un ejemplo. El día de hoy yo estaba entrevistando a una persona que sale de una compañía digamos que son dos empresas y una empresa está absorbiendo a esta compañía. Entonces, no tiene la obligación de contratarlos, pero les está dando la oportunidad de que formen parte del proceso. Entonces, yo evaluaba a este señor que estaba en Cuenca y yo le decía, bueno, estamos considerándote dentro del proceso, no quiere decir que la compañía te vaya a contratar, pero si yo tuviera que preguntarte por qué la compañía tendría que contratarte, me gustó mucho lo que él respondió y va en relación a tener claridad de cuáles son nuestras fortalezas y lo que tenemos para ofrecer a la empresa. Él me dijo, yo conozco la línea, yo tengo 7 años manejando esta ciudad, conozco a todos los representantes o los clientes más importantes de la empresa, tengo evidencias de los resultados que he tenido en los últimos 3 años y ustedes los pueden consultar, y tengo toda la disponibilidad para dar el 150% de mí. Me gustó mucho esa respuesta porque habla de resultados, es una persona que conoce, conoce sus fortalezas, no sabe que realmente la parte comercial es demostrable. Los números no mienten y por eso les decía, es muy importante tener datos a las manos. O sea, cuando me preguntan, ¿por qué eres tú el candidato ideal? Porque yo te puedo decir que en el tiempo que he trabajado en X cargos, yo he podido demostrar esto, yo fui responsable de llevar a cabo estos proyectos. Y en el caso de los universitarios, ¿qué tienes para dar? Mira, yo realmente en la universidad me he esforzado, he manejado proyectos importantes, te puedo decir que siempre he dado el 110%, que he sido puntual, soy una persona responsable, etcétera, etcétera. Entonces, hablar mucho desde el conocimiento que tengo de mí mismo y de los datos que puedo tener en información de los cargos en los que he estado, ¿no? Ya. Seguimos con algunas preguntas. Si tienes si se te corta el tiempo, avísame, porque en serio hay muchas preguntas en el chat. Las personas están preguntando todas las dudas y son muy interesantes todas, es muy difícil pasarlas. Y tanto Jessica como Valeria tienen una pregunta relacionada al responder cuando te preguntan sobre el rango o tu aspiración salarial, tanto cuando te toca llenar, la empresa te da una hoja de registro, como qué haría? ¿Qué haría en ese caso? Bueno, siempre es importante tener claridad hasta dónde soy capaz de negociar. Yo le digo mucho a mis practicantes, ¿no? A mis pasantes es, si realmente la práctica que yo voy a hacer o el cargo al que yo estoy aplicando pesa mucho la parte salarial, es decir, si yo económicamente sí necesito un mínimo para poder movilizarme, para poder cubrir algunos gastos, debo saber que eso es no negociable, porque si no tengo un soporte económico y eso realmente va a estar dentro de mis gastos, debo considerar eso como un mínimo. Si realmente no tengo ese mínimo, si realmente soy un estudiante, todavía vivo en casa de mis padres y esta oportunidad me va a dar a mi hoja de vida un salto muy importante, entonces yo puedo colocar que dentro de mi aspiración puede estar un nivel mínimo, entonces yo puedo colocar, bueno, como soy pasante, ustedes saben que de acuerdo a la ley de pasantías tengo un estipendio de ley que no llega al básico, entonces puedo estar entre 200 y 400. Y si ya tengo un poco más de experiencia, nuevamente, evaluar lo que para mí es importante en términos económicos. Si yo tengo unos gastos mínimos que debo cubrir, el punto de equilibrio es, por ejemplo, 500, 600, 700 dólares, debo saber que menos de eso no puedo percibir porque no puedo cumplir con responsabilidades que ya he adquirido con anterioridad. Pero si la oportunidad realmente es importante, debo saber que a partir de ahí puedo tener un rango. Entonces, si mi punto de equilibrio son 1.500 dólares, entonces entre 1.500 y 2.000, y poder colocar abierto a una oferta, porque puede ser que los beneficios de la compañía sean muy buenos. Hay compañías que tienen beneficios muy buenos, a pesar de que sus escalas salariales no son muy competitivas, tienen seguros médicos, te cubren, por ejemplo, alimentación y transporte, que ya colocándolo dentro de un paquete de beneficios es importante. Ya, creo que con esta ya podemos cerrar. Por último, Giovanna nos pregunta, actualmente en las entrevistas virtuales, ¿qué temas nos recomiendas tratar? ¿En qué momento se debe topar el tema de aspiración salarial, casos de éxito, cuando estoy con el reclutador o gerente de talento humano que me está entrevistando? Bueno, por lo general, si te entrevista un reclutador o un gerente de recursos humanos, vas a tener una entrevista estructurada. Responde las preguntas de manera fluida. Cuando
cuando se te pregunte. Si al final no te han preguntado temas de aspiración salarial o algo, en el cierre, pues ten la confianza de poder decir, ¿puedo hacer alguna pregunta? El reclutador por lo general te va a decir, claro, con todo gusto, pregúnteme algo. Quisiera saber si en esta entrevista puedo saber cuál es el rango salarial que están manejando y si la aspiración que yo tengo está dentro de eso. Siempre las preguntas que hagamos con cordialidad no van a caer mal pues ni a un reclutador ni a un jefe de departamento, si lo hacemos con cordialidad. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. Quisiera saber si el rango salarial que ustedes manejan está dentro de mis expectativas, quisiera saber cuáles son los siguientes pasos, etcétera. Si es si es un reclutador o un jefe de recursos humanos, te va a preguntar sobre situaciones de éxito o te va a preguntar sobre tu experiencia. Si te pregunta sobre tu experiencia de manera abierta, es la oportunidad para que lo puedas contar de una manera estructurada, como lo hemos visto hoy. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue la tarea específica? El rol que tuviste, cuáles fueron las acciones que hiciste y los resultados que alcanzaste. Perfecto. Bueno, Rebeca, te agradecemos un montón por haber estado con nosotros. Hemos aprendido todos de cómo enfrentarnos a partir de hoy en día a una entrevista de una forma diferente, ya un poco más preparados. Espero que tengas un buen día. Ha sido un gusto tenerte y hasta ahora nos vamos a ver de nuevo a las 6 con la última conferencia del día de hoy con Michelle Engelman, donde hablaremos de Curriculum Tips. Así que nos vamos a un corte y volvemos en unos minutos en este mismo link de Zoom. Hasta luego.